Nos situamos en el año 1275 a.C. Justo tras la batalla de Cadés, una de las más grandes de la Edad de Bronce entre los imperios hitita y egipcio. La historia sigue a un joven escriba y guerrero hitita, Tarpalumma, testigo clave del surgimiento de uno de los tratados más importantes de la antigüedad. Veremos las tensiones internas del reino, conspiraciones palaciegas, la importancia del hierro como tecnología clave, la sabiduría de las leyes escritas, y cómo el arte de la diplomacia logró evitar la destrucción de dos grandes imperios. Capítulo 1. Las sombras de Atusa. Atusa, capital del imperio hitita, se alzaba majestuosa entre colinas pedregosas y fortalezas talladas en la roca. Era el corazón de Anatolia, una ciudad de piedra y voluntad férrea donde el hierro había comenzado a transformar no solo la guerra, sino la forma en que los hombres pensaban sobre el poder. Desde la torre más alta del Templo de la Tormenta, el humo de los sacrificios ascendía como plegarias flotantes hacia los dioses invisibles, reclamando su favor en tiempos de incertidumbre. Tarpalumma, un joven de apenas 17 años, caminaba con paso firme por las callejuelas empedradas. Su túnica de lino estaba polvorienta por los entrenamientos del día anterior, pero su mente estaba en otro lugar. Era hijo de un herrero y una copista del templo, lo que le había granjeado el privilegio de recibir educación. Sabía leer las tablillas de arcilla, descifrar los glifos sagrados, y también blandir una espada de hierro recién forjada. Su destino era doble: debía servir como escriba en el Consejo Real y como aprendiz en el cuerpo de guardias del templo. En él, se mezclaban la pluma y la espada, el pensamiento y la acción, lo que a menudo generaba suspicacias en quienes lo rodeaban. «Tarpalumma», gritó una voz ronca detrás de él. «El consejo ha solicitado tu presencia inmediata». Era Lugal, el viejo sirviente del palacio. Siempre parecía saber más de lo que debía y hablaba con un tono que no dejaba espacio a la duda. Tarpalumma asintió sin decir palabra y lo siguió, con el corazón latiendo con fuerza. Una solicitud del consejo no era un asunto menor. El salón del consejo estaba iluminado por antorchas humeantes. Al fondo, en un trono sencillo pero alto, se sentaba el rey Mubatali II, con el rostro oculto entre sombras, flanqueado por sus asesores y generales. Entre ellos estaba un hombre que Tarpalumma no conocía, de rostro afilado, vestía túnicas foráneas y portaba un rollo de papiro, algo inusual en esas tierras. «Tarpalumma, hijo de Danuser y Tatuya», dijo el rey. «Nos han dicho que sabes leer y escribir tanto en lengua hitita como en acadio». «¿Es cierto?» «Sí, Majestad», respondió el joven, haciendo una reverencia. «Entonces escucha con atención», dijo el rey, y su tono se volvió grave. «La batalla de Cadés ha concluido. Ni nosotros ni Egipto fuimos vencedores. Ramsés exige un tratado. Tú serás uno de los encargados de copiarlo, sellarlo y testificar su autenticidad». Tarpalumma se quedó sin aliento. Un tratado con Egipto. La guerra más sangrienta de su era convertida en palabras grabadas en arcilla y selladas por los dioses. «Pero también necesitarás protegerlo», intervino otro consejero, un hombre llamado Antili. «Hay quienes dentro y fuera de nuestras murallas que preferirían ver este tratado arder antes que firmado». Esa misma noche, mientras caminaba de regreso a casa, Tarpalumma sintió que algo había cambiado. Ya no era solo un joven aprendiz. Era ahora una pieza en el juego de gigantes. No solo debía escribir la historia. Debía sobrevivirla. Y desde las sombras de una callejuela estrecha, unos ojos lo observaban con atención. Capítulo 2. Las lenguas del tratado. La mañana siguiente a la audiencia con el consejo, Tarpalumma fue conducido al archivo real. Era una bóveda subterránea donde cientos de tablillas de arcilla estaban ordenadas con precisión milimétrica, cada una inscrita con decretos, tratados, leyes, cartas diplomáticas y registros comerciales. El escriba mayor, un anciano de nombre Sanansa, le entregó una tablilla con caracteres acadios. «Aprende esta lengua como si fuera la tuya», le dijo. «Si vas a ser testigo de este tratado, deberás entender cada palabra, cada matiz, cada truco que los egipcios puedan intentar». Durante semanas, Tarpalumma estudió el idioma, la diplomacia y la ley hitita. Aprendió que un tratado no era solo un acuerdo entre reyes, sino un juramento ante los dioses. Un error en la redacción podía significar guerra. Pero mientras su conocimiento crecía, también lo hacía la tensión dentro del palacio. Algunos generales consideraban una humillación firmar un tratado con Egipto. Otros veían en ello una oportunidad para consolidar la paz y enfocar el poder hitita en las amenazas del norte. Entre las voces más vehementes estaba el general Arsaba, que consideraba que la guerra debía continuar hasta la victoria total. Una noche,
mientras practicaba el copiado de glifos, Tarpalumma encontró una nota escondida entre las tablillas. Decía: el hierro no forja la paz. Solo la sangre lo hace. No tenía firma, pero comprendió que había entrado a un juego de intrigas más peligroso de lo que imaginaba. Capítulo 3. Fuego en el templo del dios de la tormenta, donde Tarpalumma había sido iniciado en la lectura sagrada, ardía con llamas brillantes una madrugada. El fuego consumía los papiros, las tablillas, los tejidos ceremoniales y las esculturas de siglos de antigüedad. Mientras los ciudadanos intentaban contener el incendio, los sacerdotes gritaban que aquello era un presagio. Tarpalumma llegó corriendo, sabiendo que su madre se hallaba dentro. Entre la confusión y el humo, la encontró desmayada, cubierta de hollín. Logró sacarla con ayuda de unos soldados. Pero la mirada del sumo sacerdote hacia él no fue de agradecimiento, sino de sospecha. Este fuego no fue provocado por el cielo, le dijo más tarde. Fue obra de hombres. Y esos hombres temen las palabras más que las armas. Los rumores no tardaron en esparcirse. Se decía que el incendio fue causado para destruir documentos clave que hablaban de alianzas internas a favor de Egipto. Otros, que fue una distracción para robar la versión original del tratado que se planeaba firmar. Al revisar el archivo, Tarpalumma notó que una tablilla había desaparecido. Era un borrador del tratado con glosas marginales del rey mismo. El robo confirmaba lo que todos temían: había traidores dentro del consejo. Capítulo 4. El enviado del Nilo. Un mes después, llegó a Atusa el embajador egipcio, un hombre elegante, de porte majestuoso, llamado Neesi, cubierto de joyas y protegido por una guardia de élite. Traía consigo el tratado en papiro, escrito en jeroglíficos egipcios y con el sello de Ramsés II. La llegada causó conmoción. Algunos hititas lo recibieron con respeto. Otros con absoluto desprecio. Pero Neesi parecía impasible ante las miradas de odio. Sabía que estaba en el ojo del huracán. Durante la primera audiencia, Neesi habló en acadio. Sorprendió a todos con su dominio del idioma, su cortesía y su estrategia. La sangre derramada en Cades es testigo de nuestra fuerza. Pero los muertos no pueden construir imperios. Solo los vivos, dijo mirando directamente al rey. Tarpalumma quedó impresionado. No solo por sus palabras, sino por la calma con la que enfrentaba una corte dividida. Esa noche, mientras copiaba las versiones paralelas del tratado en tablillas hititas, Tarpalumma recibió una advertencia. No copies lo que no entiendes. Hay cláusulas que cambiarán el futuro de este reino. Si las haces públicas, firmarás tu sentencia. Capítulo 5. El hierro y la traición. La ciudad parecía respirar tensión. Las forjas del hierro no se detenían. Los herreros producían espadas, lanzas y armaduras sin descanso. Aunque se hablaba de paz, la preparación para la guerra continuaba. Tarpalumma visitó a su padre, quien había sido convocado por el ejército para forjar una nueva serie de espadas. El hierro hitita era el más resistente de la región. Su secreto era celosamente guardado, una mezcla exacta de temperaturas, tiempos y plegarias. ¿Por qué prepararse para la guerra si el rey desea la paz?, preguntó Tarpalumma. Porque no todos desean lo que el rey desea, respondió su padre. Y porque a veces, incluso los tratados son armas. Esa misma semana, el general Arsaba intentó forzar un motín. Fue detenido antes de llegar al palacio. Pero entre sus seguidores se encontró una copia falsificada del tratado, en la que se aceptaba la subordinación de Atusa a Egipto. La confusión se propagó. ¿Era verdadera? ¿Quién la había redactado? ¿Había manipulación egipcia? Tarpalumma fue llamado de nuevo por el consejo. Esta vez, no como testigo, sino como sospechoso. Capítulo 6. El juicio del escriba. La plaza de Atusa, que normalmente era lugar de mercados y oraciones al dios de la tormenta, se convirtió en un improvisado tribunal. Bancos de madera fueron colocados en formación semicircular alrededor de un estrado levantado en piedra y desde el amanecer. Una multitud ansiosa se agolpaba en los bordes murmurando, señalando, imaginando el fin de aquel joven escriba al que llamaban ahora, el traidor silencioso. Tarpalumma llegó escoltado por 2 guardias de rostro pétreo. Llevaba la túnica de lino propia de los escribas, ahora sucia y desaliñada, y el rostro firme, aunque la tensión en sus manos era evidente. Al frente del tribunal se encontraba el Consejo Real, presidido por el consejero Antili, el general Kurunta, el sacerdote Ansili, en una silla elevada de madera tallada, el rey Mubatali II en persona. Tarpalumma, comenzó Antili con voz severa,
has sido acusado de filtrar una versión manipulada del tratado entre nuestro imperio y Egipto. Dices servir al trono, pero tus tablillas están bajo sospecha. Mi servicio siempre ha sido para Atusa, respondió el joven sin alzar la voz. Nunca he compartido copias, ni he falsificado glifos. Lo que redacté está verificado por mi maestro Sanansa y por los dioses ante quienes juro. El anciano Sanansa se levantó de su banco. Yo revisé sus tablillas. Cada línea. Cada símbolo. Lo que redactó está limpio. Si hay una copia falsa, no vino de sus manos, sino de alguien que accedió a los textos con intenciones oscuras. El sacerdote Ansili pidió silencio. Luego tomó una tablilla rota que había sido encontrada entre los restos del incendio en el templo. ¿Reconoces esta tablilla, Tarpalumma? Él se acercó. Tocó los bordes. La escritura era suya, pero el contenido había sido alterado. Donde él recordaba palabras de igualdad entre reinos, ahora se leía la sumisión de Atusa ante Ramsés. Esta tablilla fue modificada. Lo sé por la presión en los signos. Alguien raspó y reescribió. Un escriba experto fue llamado para verificarlo. Tras compararla con las tablillas oficiales aún intactas, confirmó la manipulación. Tarpalumma fue absuelto. El público rompió en aplausos y vítores, aunque algunos guardaban aún la duda. El joven escriba, aunque libre, comprendía que la confianza era frágil como la arcilla mojada, fácil de moldear, difícil de endurecer sin romperse. Esa noche, mientras regresaba al archivo real, encontró un nuevo mensaje grabado secretamente en la base de una estatua: la paz es un velo. Detrás, aguarda la guerra. Las sombras aún se movían entre los muros de Atusa. El juego no había terminado. Capítulo 7. Espías en la corte. Los días posteriores al juicio fueron de silencios tensos. Las calles seguían llenas, pero los saludos eran cortos, las conversaciones discretas. Tarpalumma, ahora libre, se convirtió en una figura vigilada por todos. El rey Mubatali, en una reunión privada, le confió una nueva misión. Has demostrado integridad. Ahora necesito tus ojos donde los míos no alcanzan. Quiero que observes a Neesi. No como espía, sino como escriba de la verdad. Neesi, el embajador egipcio, parecía tan calmado como siempre. Sabía que estaba bajo vigilancia, pero no lo mostraba. Comenzó a invitar a Tarpalumma a sus reuniones con diplomáticos, mostrando abiertamente los papiros con el tratado, explicando sus símbolos con paciencia. Un tratado, dijo una vez, no se escribe para el presente, sino para que los muertos del futuro no despierten por venganza. Pero el joven no bajaba la guardia. Durante una noche sin luna, lo siguió secretamente. Neesi se escabulló del palacio por un acceso lateral, acompañado de un hombre encapuchado con la túnica de un soldado hitita. Lo siguió hasta las afueras de la ciudad, donde se encontraron en una cueva junto al río Jalis. Neesi le entregó al soldado un objeto envuelto en tela negra. Tarpalumma no alcanzó a ver qué era, pero anotó el rostro y la cicatriz del hombre. Al amanecer, notificó al rey. Se ordenó una búsqueda. El soldado había desaparecido, y con él, una copia antigua del tratado original. Alguien intenta reescribir el futuro desde las sombras, dijo el rey, contemplando las montañas lejanas. Pero no lo permitiremos. Tarpalumma sabía que estaba en medio de un tablero cuyas piezas ya no eran visibles. El tratado se acercaba, y con él, la batalla definitiva no en el campo, sino en la verdad. Reflexión final. La historia de Tarpalumma y el Tratado de Cádiz nos recuerda que el poder no siempre reside en las armas, sino en la palabra, en el acto de escribir, en el coraje de decir la verdad aunque el mundo esté en contra. Las civilizaciones antiguas, con todas sus luces y sombras, también fueron escenarios de decisiones valientes, de justicia frágil y de esperanza perseverante. Atusa no fue solo un reino de hierro, fue una cuna de sabiduría, donde la paz se firmó en arcilla y la memoria quedó grabada más allá de la muerte. Hoy, siglos después, aún podemos aprender de ellos que las decisiones valientes, aunque incómodas, son las que verdaderamente cambian el rumbo de los pueblos. ¿Y tú? ¿Qué historia estás escribiendo con tus decisiones? Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando las civilizaciones, los héroes anónimos y las lecciones que nos dejaron los que vivieron antes que nosotros. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos. Déjanos en los comentarios, ¿crees que en nuestra época aún valoramos el poder de la palabra como en los tiempos de Atusa? Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta la próxima historia.